está pasando. Usted tiene que ver lo que está sucediendo. Me duele bastante ver cómo hombres y mujeres de Dios que por muchos años nos han enseñado a través de la palabra de Dios quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Hombres y mujeres que han escrito libros y que han sido de inspiración para muchos hombres. Vemos ahora, en este tiempo, cómo han ido ellos apartándose de la fe. Cantantes famosos que antes adoraban al Señor Jesucristo se han apartado de la fe de Cristo en estos últimos tiempos. Amada iglesia, necesitamos mantenernos firmes en Cristo Jesús. Cuando yo estaba estudiando esta palabra que se encuentra en la carta de los Efesios capítulo 5, me encuentro con que el apóstol Pablo comienza a exhortar a un grupo de creyentes que al parecer se les había olvidado quién eran ellos en Cristo Jesús y la obra que el Espíritu Santo de Dios había hecho en sus vidas, en sus familias y en sus personas. El apóstol Pablo les hacía recordar a ellos que en otro tiempo ellos eran tinieblas. Y les decía, mas ahora ustedes sois luz del Señor. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, andad como hijos de luz. Y les recordaba el apóstol Pablo en el versículo 14, Efesios 5:14. Y les decía, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amada iglesia, solamente el poder del Espíritu Santo hace que lo que duerma sea despertado. Solo el poder del Espíritu Santo hace que los muertos sean levantados. Solo el poder del Espíritu Santo hace que alumbre la luz en medio de las tinieblas, porque la palabra de Dios dice que Él es la luz del mundo. Y sigue el apóstol Pablo en el versículo 16 diciendo, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero llego al versículo 18 que saqué de aquí el tema de la predicación que hoy voy a dar. Y dice el apóstol Pablo, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual, dice la palabra de Dios, hay disolución, mas bien sed llenos del Espíritu Santo. El tema que yo quiero compartir se llama la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hoy voy a hablar sobre el Espíritu Santo de Dios. Lo que hace el Espíritu Santo de Dios en la iglesia, lo que hace el Espíritu Santo de Dios en tu vida, lo que hace el Espíritu Santo de Dios en tu familia. Cuando el apóstol Pablo habla de ser llenos del Espíritu Santo, aquellos creyentes en Éfeso no les estaba diciendo que ellos necesitaban recibir al Espíritu Santo porque ellos ya lo tenían, sino más bien les estaba recordando que ellos habitaban en la plenitud de Cristo, en la cual, dice la palabra de Dios, nos hace comprender a todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad, cuál es la altura, y nos da a conocer también el Espíritu Santo cuál es el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Cristo. Y aquel, dice la palabra de Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces yo me hago una pregunta cuando empiezo a escuchar y a estudiar al apóstol Pablo. ¿Acaso no es suficiente tener el conocimiento de que hay un espíritu? ¿No es necesario acaso simplemente saber que Él habita en mí? ¿Que el Espíritu Santo habita en la iglesia? ¿Por qué el apóstol Pablo nos invita a nosotros a que seamos llenos del Espíritu Santo si usted ya tiene el Espíritu Santo de Dios?
Hay una pregunta casi obligada cuando nosotros estudiamos el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? ¿Y por qué nosotros necesitamos de su llenura? Cuando nosotros nos formulamos esa pregunta sobre el Espíritu Santo, empezamos nosotros por naturaleza a dar una respuesta conforme al conocimiento que nosotros tenemos del Espíritu Santo. Conocemos del Espíritu Santo porque hemos estudiado sus atributos. Sabemos que Él es amor, que Él es bondad. También sabemos que Él es omnipotente, que Él está en todos lados. Lo tenemos por conocimiento y lo sabemos por conocimiento. Sabemos del Espíritu Santo porque hemos estudiado y hemos visto lo que ha hecho Él a través de los hombres o a través de la historia bíblica, cómo usó a aquellos hombres de Dios. Y no solamente eso, yo le puedo resumir y recetar un grupo de versículos acerca del Espíritu Santo también. Me lleno de información y le estoy diciendo que no sea malo que usted y yo conozcamos al Espíritu Santo a través de la información, porque es interesante. Lo que me preocupa, amada iglesia, es lo siguiente: ¿es el Espíritu Santo un simple conocimiento para nuestras vidas? ¿O realmente el Espíritu Santo va más allá de ser en nuestras vidas una experiencia vivificadora, amada iglesia? Una experiencia permanente y un estilo de vida que sobre todo se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice en Efesios 4, 21 y 24, dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Así lo expresa el apóstol Pablo en su palabra. Amada iglesia, llegó el tiempo, llegó la hora que los verdaderos adoradores le adoremos a Cristo en espíritu y en verdad. Este es el tiempo, amada iglesia, que debemos manifestar el poder del Espíritu Santo a través de nosotros. Él quiere fluir a través de nosotros, pero si nosotros lo minimizamos, Él no va a poder hacerlo. El mundo no tiene el Espíritu Santo de Dios, lo tiene la iglesia. El mundo desconoce al Espíritu Santo de Dios, pero usted lo conoce, y no solamente lo conoce, tiene su presencia. Él habita en todo nuestro ser. ¿Cómo podemos nosotros prescindir del Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que, amada iglesia, no solamente necesitamos conocer que el Espíritu Santo existe, sino que tenemos que tener esa experiencia con Él, esa intimidad con Él. Todo lo que Jesús, escúcheme bien esto, todo lo que Jesús fue para los creyentes y los discípulos mientras Él estuvo aquí en la tierra, el Espíritu Santo lo es ahora para la iglesia. Él nos acompaña, Él nos guía, Él nos fortalece, Él nos da aliento de vida, Él nos da confianza. Ese es el actuar del Espíritu Santo de ahora en la iglesia. Efesios 1, 13 al 4 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta razón, Jesús dijo: me es necesario que yo me vaya al Padre, porque necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios. Cristo Jesús
Él, siendo Dios, dependió del Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, San Juan 16:7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él os viniere. Necesitamos, amada iglesia, aprender a conocer al Espíritu Santo a través de una relación íntima con Él. Darle el acceso, escúcheme bien esto, a los lugares vacíos que hay en nuestras vidas. La iglesia tiene el conocimiento que usted posee el Espíritu Santo de Dios, pero tenemos esa relación con Él. ¿Por qué no somos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué la iglesia no es llena del Espíritu Santo? Como dijo el apóstol el jueves o el domingo pasado, muchas veces nosotros tenemos secuestrado el Espíritu Santo de Dios dentro de este templo. No lo dejamos fluir. Necesitamos dejar fluir el Espíritu Santo de Dios. Miren lo que les voy a decir. Imagínese usted, yo sé que usted lo ha hecho. Cuando usted recibe en su casa algún tipo de visitas, algún familiar, lo primero que nosotros hacemos es que le empezamos a buscar una habitación para que esa persona se quede en ese lugar, en esa habitación que nosotros le cedemos a él. Y si esa persona es algo de confianza para nosotros, le permitimos que pueda acceder a ciertos lugares, pero no a todos. ¿Por qué sucede eso? Porque hay lugares en nuestras casas donde nosotros guardamos objetos de valor, objetos sentimentales, prendas valiosas que solamente el dueño conoce y sabe dónde están. Pero a veces ocultamos cosas que van más allá de una prenda. Ocultamos heridas en nuestros corazones. Ocultamos el orgullo, ocultamos resentimiento, ocultamos pecados ocultos, entre otras cosas, a las cuales no le permitimos el acceso a ninguna persona en nuestras vidas. Y a pesar de todo eso, el Espíritu Santo sigue morando en mí, sigue moviéndose a través de mí, pero Él va a respetar el lugar donde tú lo has colocado. Los fariseos tenían un alto conocimiento de quién era el Espíritu Santo de Dios. Tenían la Torá, tenían la palabra de Dios, sabían cómo operó el Espíritu Santo en la vida de los profetas, sabía cómo se manifestó a través de los jueces, sabía cómo el Espíritu Santo hablaba a través de los reyes, sabía cómo el Espíritu Santo hablaba a través de los salmos del rey David, pero a pesar de tener ese conocimiento, se atrevieron a decirle que en el nombre de Beelzebú sacaba los malos espíritus. O sea que tener el conocimiento no es suficiente. Necesitamos tener una verdadera relación íntima con el Padre, una verdadera relación de confianza, la cual es la única forma de poder conocer al Espíritu Santo de Dios. Y cuando conocemos de esta forma al Espíritu Santo de Dios, le decimos y conocemos: Dios, tú eres el Padre, tú eres nuestro Salvador. Cuando nosotros afirmamos de esta forma al Espíritu Santo, entendemos que no venimos a nuestra iglesia, escúcheme bien esto, que no venimos a nuestra iglesia a que el culto nos agrade, sino más bien nosotros ofrecemos un culto que agrade a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque sabemos que usted y yo somos un depósito, que somos templo del Espíritu Santo, que Él se manifiesta y se quiere manifestar en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo de Dios? La iglesia y el creyente necesita saber primeramente que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero también necesita saber y conocer que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, a las cuales lo conocemos primeramente de esta forma:
El Espíritu Santo viene a nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Dice la palabra de Dios que Él mora en nosotros, vino en nosotros y habita en nosotros. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? La iglesia no ignora eso. Pero lo segundo que ocurre cuando tenemos esa búsqueda y esa entrega continua y permanente en obediencia total a Dios, cuando nosotros afirmamos, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice la palabra de Dios, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Wow. Él mora en nosotros. ¿Usted sabe lo que hace el vino en una persona? Mi padre fue alcohólico por muchos años. Nosotros nos sentamos a la par de él, normal, platicamos con él normal, pero solamente que se tomara una pequeña gota de alcohol, se transformaba. Cambiaba sus sentimientos, desconocía lo que tenía alrededor y olvidaba quién era para nosotros. El alcohol en el ser humano hace perder su identidad. El alcohol nos hace ser que nos descontrolemos, no nos deja pensar, toma el control total de nuestro ser. Y toma sobre todo la posición en nuestro cuerpo. Escúchenme bien esto. Sentir miedo no es lo mismo estar lleno de miedo. Son dos expresiones totalmente distintas. El estar lleno de miedo te puede llevar hasta el grado de quitarte la vida, porque el miedo te paraliza, te bloquea tu mente y no puedes reaccionar. Lo mismo ocurre con la ira. Cuando aquellas personas son llenas de ira, pueden hasta quitarle la vida a otras personas. Por eso el apóstol Pablo les dice: antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. En pocas palabras, ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que ser controlados por el poder del Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Y esto solamente sucede, amada iglesia, cuando nosotros voluntariamente cedemos y le obedecemos a Él. La llenura del Espíritu Santo de Dios, hermano, cede el control. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cedemos el control total de Dios. Efesios 3:16 y 17 dice: le pido que por medio de este Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo interior de su ser, para que por la fe de Cristo habite en sus corazones. Y pido, dice el apóstol Pablo, que arraigados y cementados en amor. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, obedecemos lo que Dios habla a través de nosotros. Ezequiel 36:27 dice: y fundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, permitimos una dependencia total y absoluta del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, dice el salmista, porque tú eres mi Dios, que tu bien espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Cuando la iglesia es llena del poder del Espíritu de Dios, hay una sumisión a su presencia. La palabra de Dios dice en San Juan 4:24: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. No lo podemos adorar por nuestro conocimiento
o en nuestro conocimiento, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted aceptó al Señor Jesucristo, Él vino a ordenar tu vida, vino a ordenar lo que el enemigo hizo en aquel momento cuando el pecado entró, hizo un desorden, pero cuando permitimos que el Espíritu Santo entre en nosotros, hay un orden establecido nuevamente en nosotros. Ya no controla mis sentimientos, ni mis emociones, ni el alma, ni nuestra carne, sino que es el Espíritu Santo de Dios controlándome. Necesitamos ser nosotros llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuál es la evidencia de que realmente nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios? Dice la palabra de Dios en Mateo 7, 16 y 17. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da fruto, pero el árbol malo da malos frutos. El profeta Jeremías decía él en el versículo 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente y donde echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Gálatas lo explica. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. Le pregunto a usted, ¿le hace falta más de alguno de ellos? Yo creo que medite usted. Si el Espíritu o el fruto es la evidencia que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Somos pacientes. Tenemos templanza. Lo tenemos todo. Porque dice que el Señor que Él llena todo en nosotros. No debería de faltar ninguno de ellos. Y les voy a explicar por qué. Porque es necesario que los frutos o el fruto sea la evidencia del cristiano. Porque ellos difícilmente vamos a tener, o escúchenme bien eso, sin ellos difícilmente vamos a tener una relación con Dios. Necesitamos tener una relación con Dios. 2, necesitamos tener una relación con mi prójimo y necesito tener una relación conmigo mismo. Y los frutos me enseñan a hacer eso. Los primeros 3 frutos, el amor, el gozo y la paz, me permiten tener una relación con Dios. Usted no puede decir que tiene una relación con Dios y le hace falta amor. Usted no puede decir que tiene una relación con el Espíritu Santo de Dios si no tiene gozo. Y mucho menos si no tiene paz. Los otros 3 frutos, la paciencia, la benignidad y la bondad, nos ayudan a tener una relación con mi prójimo. Si usted tiene problemas para poder relacionarse con su prójimo, déjeme decirle que le hacen falta estos frutos. Son necesarios en nosotros. Y para poder tener una relación aún con nosotros mismos, necesitamos los últimos 3 frutos. La fe, la mansedumbre y la templanza. Así que vemos que los frutos del Espíritu Santo es la plenitud de Cristo en nuestras vidas.
Cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios en todo nuestro cuerpo, tenemos la capacidad de decir al pecado, no te quiero en mi vida. ¿Ha tenido usted hambre alguna vez? ¿Ha tenido usted necesidad? Mire, yo como poco, no me gusta comer mucho. Y una vez me invitaron a mí a una de esas carnes, de esas chuletas. Aquella carne pero frondosa. Yo digo, esta cosa vale como unos 500 o 600 lempiras. Y solo eran para mí, me estaban invitando a mí esa carne. Digo, ¿y ahora qué hago, Señor? Porque no puedo desperdiciar la invitación. Señor, ábreme este apetito en mí porque tengo que comérmela. Y empecé a comerme todo aquello y la verdad que no logré porque cuando abría aquella bandeja un pedazo de carne salía aquí y otro pedazo salía aquí, como 3 libras de carne. Solo me comí la parte que yo necesitaba comerme. Pero resulta algo tremendo de todo esto. Que cuando tú te llenas, cuando tu cuerpo te dice ya no te cabe más, te pueden pasar los mejores manjares enfrente de ti. Te pueden poner aquel frondoso pastel y tú lo vas a rechazar. Y tú vas a decir, no, ya no quiero. Ya no necesito comer porque estoy lleno. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, tenemos la capacidad de decirle al enemigo, ya no te quiero en mi vida. Esta carne ya no se levanta más, porque el poder del Espíritu Santo mora en mí, porque el Espíritu Santo de Dios fluye en mí y porque el Espíritu Santo de Dios habla a través de mí. Yo le puedo decir al enemigo, no te necesito más. Mi familia no te necesita más porque tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Tenemos la capacidad de decirle al enemigo, vete de mí. A los que estamos casados tenemos la capacidad de decirle, yo tengo una esposa que me ama y que me espera en mi casa. Por muy bella y linda que sea la tentación. Por eso es necesario la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Me casé a los 31 años. No les voy a decir cuántos años tengo. Me casé con la única novia que tuve. No tuve más novias que mi amada esposa. Es mi única esposa. Y va a ser hasta que Cristo venga. Fue mi mejor amiga, mi compañera. Y fue la primera vez que experimenté estar con una mujer. Jamás en mi vida tuve una experiencia fuera del matrimonio, aún siendo joven. Los dos llegamos a ese lugar sin saber qué es lo que íbamos a hacer. Crecí en el Evangelio. Mis padres me inculcaron desde pequeño que era cuidarse. Y a pesar que yo iba creciendo, iba teniendo aquellos años de necesidad, porque este cuerpo y esta carne muchas veces pide, había algo en mí que me decía, tienes que guardarte para aquel día donde yo te entregue la esposa que tú necesitas. No entendía por qué y no sabía por qué hasta que Cristo me llamó a su presencia y me dijo, te necesito. Y es a través de ese poder y ese conocimiento que había en mí, pasé las peores tentaciones que un hombre pudo haber tenido. Y logré decirle, yo espero la promesa de Dios. Y me dio una hermosa mujer, a la cual yo amo y respeto.
Lo mismo sucede con la iglesia. Dios te llamó a ti también para que seas especial con Cristo Jesús. Y eso lo vamos a hacer a través del Espíritu Santo de Dios. Y no por lo que yo conozco o por lo que yo sé. Es la llenura del Espíritu Santo de Dios que actúa a través de nosotros. La llenura, y con esto termino, la llenura provoca desprecio al pecado, hace que aborrezcamos lo prohibido. Así que el enemigo te puede presentar los mejores platos, los mejores manjares, todo aquello que es apetecido a nuestra vista y deseable a nuestra carne. Pero la única necesidad, amada iglesia, que nosotros debemos de tener es un apetito por su presencia y una hambre por su amor y un deseo de seguirle conociendo cada día más. Pónganse de pie, amada iglesia, y ríndale el culto de Dios con palmas. Dígale: Señor, yo te alabo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú habitas en nosotros, caminas en medio de nosotros. Yo quiero que incline su rostro ahí donde está y empiece a platicar con el Espíritu Santo de Dios, porque Él quiere obrar a través de ti. Él quiere tener una experiencia íntima contigo. Él quiere que sepas quién es Él. Él te está diciendo en esta hora: permíteme entrar a esos lugares prohibidos. Permíteme tener acceso a aquellos lugares que solamente tú conoces. Permíteme enseñarte a ti que yo soy Dios, que soy capaz de curar esas heridas, que soy capaz de restaurar matrimonios, que soy capaz de levantar lo muerto, lo despreciado. Permítele al Espíritu Santo de Dios tener acceso a aquellos lugares de oscuridad y de miedo, de incertidumbre. Deja que el Espíritu Santo de Dios comience a fluir a través de ti. Él está haciendo sanidad en nuestros corazones. Solamente a través del Espíritu Santo podemos perdonar. Solamente a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios podemos reconocer nuestros errores, nuestras faltas y nuestros pecados. Solo a través del Espíritu Santo de Dios podemos conocer y tener una relación íntima con el Padre. Porque solamente aquellos que le adoran en espíritu y en verdad conocen cuál es su poder